La salvación es de Jehová, dice Jonás en el capítulo 2, verso 9. La salvación es de Jehová. La salvación es un tema de Dios. La salvación es un tema que le pertenece a Dios. La salvación es una prerrogativa divina. Nos gusta hablar de la soberanía, nos encanta hablar de la soberanía. Amamos la soberanía divina. Amamos saber que Dios tiene todo bajo control. La soberanía divina es la mejor almohada, como dijo Charles Spurgeon. Es el pilar y sustento de nuestra fe. Que esta manifestación de su carácter nos hace vivir en paz, sabiendo que Dios está en control. Qué tremenda bendición es conocer la soberanía de Dios. Pero ¿qué pasa cuando aplicamos la soberanía de Dios a la salvación? ¿Dios está en control de todo verdaderamente? ¿De todo verdaderamente o solo de las cosas que nos gustan? Estamos en esta serie que titulamos Las salvaciones de Jehová y estamos estudiando el libro del profeta de Jonás, el profeta Jonás, la profecía de Jonás. Estamos estudiando precisamente el capítulo 2, versos 8, 9 y 10. Cuando Jonás está en el vientre del pez y está viviendo un momento de estrechez, está asfixiado, la temperatura es alta, prácticamente todo esto simula una tumba. Y es ahí en ese momento el que él piensa y analiza y él ha llegado a la conclusión de que las vanidades ilusorias han llenado su corazón y han permitido que él caiga en el error de no comprender el carácter y naturaleza de Dios. A pesar de que él es un creyente, pero no ha entendido el carácter y naturaleza de Dios. No ha entendido de que Dios, si Él quiere, si Él decide salvar a quien Él quiera, Él está en todo su derecho. Para Jonás, el ir a Nínive y predicar a los asirios, el ir a Nínive y predicar a los ninivitas el arrepentimiento, el ir a Nínive y predicar el evangelio era impensado. ¿Cómo Dios, siendo un Dios judío, podía ser expuesto y predicado a una nación gentil? Y lo que es peor, ¿cómo Dios podía ser bueno con una nación que era tremendamente sanguinaria, como los asirios? No cabía en la cabeza de Jonás. Eso era el resultado de tener vanidades ilusorias. Pero finalmente ahí, en el vientre del pez, él llega a la conclusión de que la salvación es un tema de Dios. Dios decide salvar a quien Él decide salvar. La soberanía de Dios no solamente se aplica a los detalles de la vida, lo que es cierto. Dios mantiene en control toda su creación, los seres visibles e invisibles, los seres, los humanos, los animales, la creación, está sujeta a su voluntad. Él decide que se levante una tormenta o Él decide un mar en bonanza. Dios decide, Dios determina, Él es supremo, Él ejerce supremacía. Eso nos gusta, como decía, es la mejor almohada. Pero cuando hablamos de la soberanía de Dios respecto de la salvación, ahí la cosa cambia, ya no nos gusta tanto. Cuando hablamos de soberanía de Dios, estamos hablando de la supremacía divina, que Él es el Rey, que Dios es Dios, que Dios determina todo lo que ocurre. Decir que Dios es soberano es declarar que Él es el Altísimo, que Él hace todo conforme a su voluntad, en las huestes celestiales, en los habitantes de la tierra, de modo que nadie puede detener su mano ni preguntarle, ¿qué haces? ¿Qué haces? Daniel 4:35. Decir que Dios es soberano es declarar que Dios es omnipotente, poseedor de toda potestad en los cielos y en la tierra, de modo que nada ni nadie puede frustrar sus designios, impedir sus propósitos o obstaculizar sus planes, ni resistir su voluntad. Salmo 115, verso 3.
Decir que Dios es soberano es declarar que Dios es quien rige a las naciones. Salmo 22, 28. Él está levantando reinos y derribando imperios y determinando el curso de las dinastías según a Él le agrada y para el más profundo alcance de sus designios, de sus fines. Decir que Dios es soberano significa declarar que solo Él es el solo soberano Rey de reyes y Señor de señores. 1 Timoteo 6:15. Tal es el Dios de la Biblia. Pero como dije, nos encanta eso, nos encanta la soberanía de Dios, nos encanta que Él esté en control, que Él esté en dominio. Nos encanta pensar y creer que todo está bajo control y nada ocurre sin que Dios lo permita. Todas las cosas, pequeñas y grandes, aquellas cosas que parecieran insignificantes, están en control de Dios. Pero cosas diferentes es cuando hablamos de la soberanía de Dios respecto de la salvación. Ahí ya no es tan popular el tema. La salvación, hermanos, tiene que ver con Dios. Y Jonás lo dice en el verso 9, la salvación es de Jehová. Recuerde que Jonás no quiso ir a Nínive porque él pensaba que la salvación no era merecida por los asirios, no era merecida. Pero él ha llegado a la conclusión de que la salvación es un tema que tiene que ver con Dios. Y aunque sea complicado entender, comprender y aceptar, es Dios quien finalmente determina la salvación de los hombres. La salvación es un tema de Dios. La salvación es una prerrogativa divina. A pesar de todo lo que se ha hecho para alcanzar al mundo, aún hay millones que no han alcanzado la salvación. Hay millones que no han sido alcanzados por el Evangelio. Aún no son salvos. Algunos son salvos, pero no todos. Ahora, ¿por qué no a todos? ¿Por qué no todos son salvos? Tal vez porque son muy malos, tal vez porque son perversos y perdidos. No son salvos porque tienen su corazón duro. No son salvos porque no han querido doblegarse ante Dios, por eso están perdidos. No, definitivamente no. Dios fue capaz de salvar al más vil de los pecadores. No es el tema de la intensidad de la maldad, porque Dios fue capaz de salvar al más vil de los pecadores. ¿Quién fue o quién ha sido el más vil de los pecadores? 1 Timoteo 1:15, Pablo dice, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Entonces no es un tema de la maldad, no es un tema de salvar o poder salvar al más vil de los pecadores, porque el Señor ya salvó al más vil de los pecadores, que de acuerdo a Pablo era el mismo. Por lo tanto, si Dios salvó al primero, al más grande de los pecadores, entonces no hay razón para que no pueda salvar al resto. Entonces la pregunta queda en el aire, la pregunta queda ahí en el ambiente, ¿por qué Dios no salva a todos? Aquí viene otra explicación. Tal vez algunos tienen un corazón demasiado duro, que se resiste a las invitaciones del Evangelio. Ezequiel 11:19, mire lo que dice. Y les daré un corazón y un espíritu nuevo, pondré dentro de ellos y quitaré el corazón de piedra de en medio de su carne y les daré un corazón de carne. Un corazón duro, de acuerdo a esto, tampoco es el problema en la salvación del hombre, porque Dios puede tocar hasta el corazón más duro. Entonces el problema no es que una persona sea terriblemente mala, el más malo de todos los pecadores. Pablo ha dicho, Dios lo salvó a él, que él era el más vil de los pecadores. Tampoco es un corazón duro, porque Dios puede tocar al corazón más duro. La pregunta sigue todavía en el aire. ¿Por qué Dios nos salva a todos? Aquí viene otra explicación. Tal vez es porque el hombre decide no buscarlo, porque el hombre no ejerce su libre albedrío para buscar a Dios. ¿Qué nos dice la Escritura? Romanos capítulo 3, versos 10 al 12. Pablo dice, como está escrito. Ahora, Pablo usa la Escritura. Él dice, ¿cómo está escrito? Escrito está. Este es el testimonio de la Escritura.
Y dice, como está escrito, no hay justo ni aún uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron. ¿Cuántos se desviaron? Todos. La raza humana a totalidad. Todos se desviaron. A una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Entonces, tampoco es la capacidad humana. Tampoco es la capacidad humana. No es que el hombre no quiera ejercer su libre albedrío. Aquí Pablo es tan categórico, citando la propia Escritura, citando lo que ya está escrito, y dice que no hay. El hombre no puede, el hombre no tiene la capacidad, ni el deseo, ni la intención de buscar a Dios. En él, en su fuero interno, en el fuero más interno de él, en la estructura más básica de su ser, no tiene el deseo de buscar a Dios. Por esa razón, escúcheme lo que voy a decir, es por esa razón que Dios es quien busca al hombre. Es Dios quien busca al hombre, no es el hombre buscando a Dios. Es por esta razón que la salvación es de Dios. Jonás lo dice tan claro, tan claro. Él se había opuesto a este viaje misionero, él se había opuesto a este viaje evangelístico, cómo predicar, cómo hablar, cómo llamar al arrepentimiento a esta nación tan cruel y perversa como los asirios. Pero se dio cuenta que, si bien es cierto, no lo merecían, pero la verdad es que nadie lo merecía, ni el mismo Jonás lo merecía. Nadie merece la salvación, nadie la merece, nadie la puede comprar, pero Dios es quien decide darla. Por eso esta frase, la salvación es de Jehová, nos enseña claramente que la salvación es un tema de Dios. No es el hombre cooperando con Dios, no es el hombre haciendo su parte y Dios haciendo su parte. La salvación de principio a fin es un tema de Dios. Vamos a leer el verso 10. Y mandó Jehová al pez y vomitó a Jonás en tierra. Después de que Jonás ha llegado a esta conclusión, después que Jonás ha llegado a esta conclusión, después de estar en el vientre del pez y declarar la salvación es de Jehová, Dios manda al pez que vomite a Jonás en tierra. Recuerde lo que nos enseñó el capítulo 1, verso 17. Pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás, y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Dios tenía preparado. El Dios que nosotros servimos, el Dios que nosotros adoramos, el Dios que nosotros amamos, es un Dios soberano. Y Él tenía ahí una tormenta preparada, tenía un pez preparado, y vamos a ver más adelante que tenía un gusano preparado. Pero aquí tenía un pez preparado para tragar primero a Jonás, y luego en el vientre del pez y bajo esa presión que estaba viviendo, tal vez en el tercer día de estar ahí en el vientre del pez, es que Jonás llega a esa conclusión que desde mi punto de vista es el versículo central de esta profecía. La salvación es de Jehová. Queridos hermanos, piense por un momento, la soberanía de Dios abarca, la soberanía de Dios se aplica, la soberanía de Dios afecta, la soberanía de Dios interviene en cada detalle de la raza humana. ¿Cómo nos va a intervenir en un tema que es tan gravitante, tan importante como la salvación? Si Dios no hubiera intervenido en nuestra vida, no podríamos de ninguna manera ser salvos. Es Dios buscándonos a nosotros. Es Dios, como alguien dijo, ¿no? Que Dios es el sabueso del cielo, el que persigue, el que busca, el que está buscando a aquellos para la salvación. Si Dios no lo hubiera hecho, le aseguro que ninguno de nosotros estaría acá. Ninguno de nosotros hubiera sido salvo. La obra de salvación es una obra divina. Dios interviniendo
Dios interviniendo en la vida del ser humano para darle lo que no merece, darle la salvación. Muchas gracias por acompañarme en el devocional de hoy. Muchas gracias también por sus saludos. Los agradecemos. Si aún no se ha suscrito al canal, hágalo. Marque también la campanita para que usted sea avisado cuando estemos subiendo un nuevo mensaje. Eso nos ayuda mucho. Les enviamos un gran saludo a todos los hermanos que participan en el Ministerio de Audiovisual de nuestra iglesia. Les envían un gran saludo y un gran abrazo y estamos muy contentos que nos sigan en esta serie. Que Dios les bendiga. Mañana continuamos con La salvación es de Jehová, estudiando el libro de Jonás. Que Dios les bendiga.